Ok, chicos, vamos a ver. ¿Me escuchan? Se le corta un poco. Ok, sí, no sé por qué fue que se cerró la reunión ahí. Ok, entonces estábamos en que si a nosotros en el examen nos lo ponían al revés, sino que el verbo ya estuviera conjugado, ¿qué tenemos que hacer? Que si nos dan temieron, entonces tenemos que devolvernos y preguntarnos de dónde proviene el verbo temieron. En infinitivo proviene del verbo temer. ¿Para qué nos devolvemos? Para saber identificar la raíz del verbo y poder hacer las conjugaciones y identificar si el verbo es regular o irregular. Ahora, ¿cuándo va a ser un verbo irregular? Cuando los verbos no respeten la raíz y su raíz cambie. Tenemos ahí el verbo caber. ¿Cuál es la raíz del verbo caber? Caf, Cap. Ok. Con solamente conjugar ese verbo en primera persona singular, yo quepo, su raíz cambió totalmente. Si lo conjugamos en segunda persona, tú cabes, ahí sí se mantiene la raíz, pero con solamente que en una de sus conjugaciones cambie, ya es un verbo totalmente irregular. O sea, no importa que solo en primera persona cambie y que en todas las demás se respete la raíz. Ya con solo una que no mantenga su raíz, ya es un verbo irregular. Entonces vean la diferencia entre el verbo regular e irregular. El verbo regular es cuando la raíz se mantiene en el momento de conjugar los verbos. Y los verbos irregulares es cuando esa raíz cambia al momento de la conjugación. Hay algunas excepciones como el verbo salir. El verbo salir, a pesar de que en sus conjugaciones se mantiene el verbo temer, perdón, se mantiene la raíz, este va a ser un verbo irregular. El verbo salir, para que lo tomen en cuenta. Acá tenemos algunos otros verbos irregulares, como lo es el verbo tener, el verbo hacer y el verbo poner. ¿Ok? Esas son algunas excepciones también. Por ejemplo, si yo, vamos a ver el verbo tener. ¿Cuál es la raíz del verbo tener? ten, Ten. Y si yo digo, yo tengo, la raíz se mantiene. Pero si yo digo, tú tienes, ¿qué pasa ahí? cambia. Tú tienes, se le agrega una i a la raíz. Entonces ya cambia totalmente. Por lo tanto, es un verbo irregular. ¿Está claro cómo podemos identificar los verbos regulares y irregulares? Sí, Ok. Si yo les pongo, vamos a ver, vamos a ver si yo les pongo este verbo, voy a escribírselos aquí. Ok. En esa oración, ¿cuál es el verbo? busco. Busco. Ok.
¿Es un verbo regular y irregular? ¿Cómo saberlo? ¿De dónde proviene el verbo busco? ¿Cuál es el verbo en infinitivo de busco? Buscar. Buscar. Recuerden que cuando hablamos de verbos en infinitivos, tiene que tener el verbo la terminación ar, er o ir. Buscar. Ok, ya tenemos el verbo. Ahora, eliminamos la terminación en infinitivo, por lo tanto nos queda esta raíz. Ahora, conjuguen ese verbo en varias personas o en varios números. ¿Es un verbo regular o irregular? ¿Mantiene o no mantiene su raíz? Uno podría decir, profe, ellos buscaron. Ajá, buscaron, ahí se mantiene. Ajá. Pero Es, con, es un, es un verbo regular porque se mantiene la raíz. Es así. no, porque solamente me lo está conjugando en un tiempo. O sea, conjúguelo en pasado, presente, en futuro, en primera, segunda y tercera persona. A ver si en todas las conjugaciones mantiene su raíz. Yo busqué, Ok, no sé si soy yo. Profe, sería como yo busco, tú buscas y nosotros buscamos. Ajá, conjúguelos en todas las conjugaciones. Ok. sí, yo A creo ver, que siempre se mantiene la raíz. ok, ahí hay un compañero que dice A mí me parece que sí, que se mantiene. que se mantiene. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que se mantiene. ¿Y los demás? Sí, profe, yo también Ausente digo que se participar. Todas las que se me vienen a la mente y de hecho aquí siempre se mantienen. Sí, correcto. Ok, y si yo escribo yo busqué, ¿cómo se escribe yo busqué? Yo busqué en mi bolso, mi libro. ¿Se sigue manteniendo la raíz? No. No, Ahí no se mantiene. Ujú. Entonces, la raíz no se mantiene. Por lo tanto, es un verbo irregular. Ok, consejo, cuando ustedes ya tienen el verbo que tienen que conjugar, vayan en orden. Yo busco, busqué, buscaré. Tú buscaste, em, ella buscó, ella busca, ella buscará. Vayan por persona, yo, tú, él o ella, nosotros, en presente, pasado, futuro, para que logren conjugar el verbo en, en varias, con varias opciones. Porque si nada más nos acostumbramos a conjugarlo con tres personas, si yo, tú y él, pues queda mal limitado. Entonces puede que se nos vaya a confundir eso o que nos vaya a dar la opción incorrecta, como es en este caso. Entonces hay que tratar de conjugar el verbo en
en todas sus formas posibles para estar bien seguros si el verbo es irregular o irregular. Regular o irregular. Como les digo, hay algunas excepciones, como el verbo salir. También yo les mandé una lista de verbos junto a la presentación. No sé si lo vieron, creo que es un Word. Para que le den ahí como una repasada porque son muchos verbos, ¿verdad? Pero por lo menos ahí darle una repasada a qué verbos son irregulares y qué verbos son regulares. En los exámenes casi siempre se repiten, entonces al final cuando nosotros hagamos los ejercicios de examen con formato de examen, los va a ayudar a tener el tema más claro. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con el tema? No, todo claro, nada más. Ok, aquí Sí, en dime, no, no, que sí es de cuidado, profe. claro, porque hay que conjugarlo, como les digo, en, Ujú. en lo más posible para ya estar seguros. Y haciendo los pasos, como es en este caso. Ya todos los verbos que están acá están conjugados. Ya no mantuvieron su naturalidad, ya no tienen el infinitivo, la terminación ar, ero, ir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devolvernos. El verbo había o el verbo volado, ¿de qué verbo en infinitivo proviene? Tenemos que hacer ese paso para eliminar la terminación en infinitivo y estar claros con la raíz, porque si no tenemos claro la raíz, no vamos a saber si el verbo es irregular o irregular. No sabemos qué es lo que se tiene que no o se tiene que mantener. Entonces, es importante hacer eso. ¿Qué van a hacer en este primer ejercicio? Van a tomar 4 verbos, en total son 8, porque tienen que identificar 4 regulares y 4 irregulares. Lo pueden hacer ahí en una tablita en el cuaderno, en la hoja. Identifican 8 verbos y los clasifican en regular o irregular. Cuando lo terminan, manda las evidencias al grupo. Y luego lo pasamos a revisar acá entre todos, pero para ver que todos estén trabajando y que hagan el ejercicio. En total les tienen que quedar 4 regulares y 4 irregulares. ¿Está claro? Ok, profe. Muy bien. Voy a salirme un toquecito para parar la grabación y reiniciarla cuando ya vamos a revisar, para que no hayan ahí muchos espacios vacíos. Ok, listos. Ya tengo la mayoría que terminó. Vamos a revisar para que nos dé chance. Ok, ¿qué verbos encontraron ahí? Dígame, a ver, uno irregular. En irregular encontré volar, Ajá, que sería yo vuelo, y ahí ya cambiaría la raíz. muy bien. Profe, para ver si Volar. entendí, Ajá, tener, porque tuvo, entonces ya cambia la raíz, es irregular, ¿cierto? no por el tú, sino por la conjugación que hacemos con el tú. Tú tienes. Es el verbo tener el que necesitamos saber si es regular o irregular.
¿Me entendiste? Entonces es regular. Es irregular, tienes. Porque nos devolvemos al verbo en infinitivo. Tienes viene de qué verbo en infinitivo. Ok, entonces sí está correcto, ¿verdad? Sí es irregular. Ajá, sí es irregular. Tienes viene de Ok. tener, entonces quitamos la terminación er y nos queda ten de raíz. Y esa raíz ahí no se mantiene porque se le está agregando la i. Entonces es irregular. ¿Qué otro verbo irregular encontraron? Bueno, yo no sé si está buena, pero yo encontré leyeron. Leyeron, que viene del verbo Leer. 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 Ajá, muy bien. Leer es irregular. En ese caso, leer es irregular por por excepción, porque es un verbo que se conjuga de forma pronominal, que en este caso no vamos a entrar como mucho en detalles porque si no lo voy a confundir, pero para que lo tomen en cuenta, leer es un verbo irregular igual que el verbo salir, como les había dicho. ¿Qué otro verbo irregular encontraron? Recordar. Ok. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo está conjugado acá en el texto? Aquí sale como él recordó. Recordó. Ok. Re- recordar, sí. Recordó. ¿Por qué? Porque viene el verbo recordar. ¿Cuál sería la raíz de recordar? Y reco. No, Ajá. Recordar. Que voy a anotarlo aquí para que sea más fácil. Recordar. Eliminamos la terminación y nos queda record de raíz. Pero si yo digo, o lo conjugo en primera persona, yo recuerdo, cambia. Ahí me cambia la O por una U, se le está agregando una E, la raíz cambia. Entonces, recordar es un verbo irregular. Ahora vamos con los verbos regulares que encontraron. ¿Cuáles verbos regulares encontraron? Abordar. Voy a anotarlo aquí. Arrastraba. Regulares. Ok, dame una chance de acá para anotarlo. Los regulares. ¿Cuál me dijeron primero? Abordar. Abordar. Ajá. Arrastraba. Arrastrar, arrastrar. Pasará. Ujú. Voy a arrastrar. ¿Cuál la otra? Pasará. Pasará. Profe, no sé si es una percepción mía, pero es más común el verbo regular, ¿o no? O ¿Cómo? sea, que hay más verbos regulares que irregulares, o Ah, es claro. idea mía. Sí, sí, hay bastante regulares. Muchos más. Claro que sí. Profe, Lo que sí tienen que notar en la lista son las excepciones que les estoy diciendo. Porque, por ejemplo, salir, ustedes lo conjugan y lo conjugan, la raíz no cambia, pero es una excepción. Igual que el verbo leer. Em, ¿Qué otra más me dijeron regular? Bueno, Abordar. yo no sé si está bien, pero pasará. Ah,
No, ¿dónde está el verbo? O sea, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está en el texto? Ok, el tiempo pasará rápido. Sí. Ujú, pasar, muy bien. ¿Qué otro Jugaron. más? Profe, verificaba. Verificar. Yo Profe, aire, no. verificaba. No, aire no es una acción, son acciones. Jugaron. Mm, no, verificar no, porque yo puedo decir yo verifiqué, ya cambia. ¿Cuál? ¿Despegará? No, despegará. Despegar, despegará de despegar. No, Ajá. es irregular. Ujú. Jugaron. ¿Cuál Profe, yo otro? tengo relajar. Es que hay un compañero que me está diciendo, pero no le escucho muy cortado. Jugaron. No, jugar es un verbo irregular. Ok. Jugar, ya tienen otro para la lista. Jugar, leer, salir, son irregulares. Profe, yo tengo relajar. Mm, a ver, ellos relajan, tú te relajas, ellos relajan, relajan, relajan. Ajá, relajar. Muy bien. Ok, esos son algunos de los verbos regulares y irregulares que pudimos encontrar en el texto. De hecho, hay más, ¿verdad? Bueno, Profe, ahí está el verbo salir, salían, dime. sí, lo que pasa es que sí hay muchos conjugados, ¿verdad? Ajá, y en el examen siempre van a ser conjugados en su mayoría. Lo van a ver cuando resolvamos los ejercicios en el examen. ¿A ustedes qué les van a hacer? Bueno, dos opciones. O les pueden poner les ponen un cuadrito con 3 oraciones y les ponen em, como cuáles oraciones, perdón, vamos a ver cómo le planteo. ¿Cuál oración tiene un verbo regular, por ejemplo? Entonces ustedes tienen que identificar primero el verbo, cómo va a estar conjugado, entonces devolvernos a ver cuál es el infinitivo de ese verbo,